Mi nombre es Ifeanyi Nwachukwu, y estoy aquí para prestar un juramento. Juro ante Dios y ante ustedes que cada palabra que pronunciaré es el reflejo exacto de lo que mis ojos vieron en aquel mediodía en Al-Gadarif, en Sudán. Era un lugar donde el sol no ofrece calor, sino que impone un castigo implacable, donde el aire se siente denso, cargado con el polvo de generaciones enteras de sufrimiento y resignación. Yo era solo un ingeniero, un extranjero trabajando en un proyecto de agua potable, alguien que creía entender de lógica, de causas y efectos. Pero ese día, la vida me colocó en la plaza central, no como un constructor, sino como el testigo de un juicio que desafiaría todas las leyes humanas que yo conocía. Lo que presencié cambió para siempre mi percepción de la realidad y mi deber es contarlo, aunque mi mente científica todavía luche por encontrar una explicación lógica. La plaza era un mar de rostros tensos, de miradas clavadas en el suelo reseco. Nadie se atrevía a levantar la vista. El silencio no era ausencia de sonido, era una entidad física, una presión sofocante sobre los hombros, sobre el pecho, que dificultaba hasta la respiración. Se sentía como un manto pesado, tejido con miedo y con una impotencia compartida que nos unía a todos en una misma agonía. Estábamos allí, forzados a presenciar un acto de una brutalidad calculada, un espectáculo de poder diseñado para quebrar el espíritu. Y en medio de esa quietud absoluta, un único sonido se atrevió a rasgar el aire, el llanto ahogado de un niño pequeño, un lamento puro e inocente que se convirtió en la voz de nuestro dolor colectivo. Ese sonido, más que cualquier grito, nos recordó la fragilidad de la vida que estaba a punto de ser profanada ante nuestros ojos. Fue entonces cuando las vi. Eran 15 mujeres cristianas, arrastradas al centro de aquel círculo de terror. Habían sido despojadas de todo, de sus posesiones, de su libertad, pero no de su dignidad. Había algo en su postura, en la calma de sus rostros, que era un desafío silencioso a la barbarie que las rodeaba. En ese preciso instante, comprendí que mi presencia allí no era una casualidad. El destino, o quizás una fuerza superior, me había convertido en algo más que un simple espectador. Yo era el testigo, el elegido para ver y para recordar. Entendí que no estaba presenciando un juicio de hombres, con sus leyes torcidas y su justicia ciega. Estaba a punto de presenciar un veredicto que no sería dictado desde la tierra, sino desde un lugar mucho más allá de nuestra comprensión. Un juicio donde las almas, y no los cuerpos, serían las verdaderas protagonistas. Mientras la tensión crecía, algo rompió la monotonía del horror. El sol seguía golpeando con la misma furia, el polvo seguía flotando en el aire, pero una sensación extraña comenzó a invadir el ambiente. Fue sutil al principio, casi imperceptible. Una brisa inexplicablemente fría me rozó la nuca, un escalofrío que no tenía sentido bajo aquel calor abrasador. El llanto del niño cesó de repente, y el silencio que regresó era diferente, más profundo, más expectante. Miré a mi alrededor y noté que algunas personas levantaban la vista hacia el cielo, un cielo perfectamente azul y sin nubes, como si buscaran el origen de una presencia que no se veía, pero que se sentía. El aire pareció volverse más pesado, cargado de una energía desconocida, como el instante de quietud que precede a la tormenta más violenta. Supe, con una certeza que no venía de la razón, que algo estaba a punto de suceder. Y justo en ese momento, cuando el tiempo parecía haberse detenido y cada latido del corazón resonaba como un tambor en la plaza, quiero hacer una pausa. Lo que voy a contar a continuación marcó mi vida para siempre, y siento la necesidad de compartirlo no como una historia lejana, sino como una confidencia, como algo que nos une en este preciso instante. Por eso, antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal,
para que juntos podamos seguir explorando estos misterios que nos conectan con lo divino. Y, por favor, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Saber que no estoy solo en este relato, que hay alguien al otro lado compartiendo este recuerdo sagrado conmigo, me da la fuerza para seguir adelante y revivir lo que sucedió después. Tu presencia, aunque sea a la distancia, es un consuelo para mi alma. Gracias. Ahora, volvamos a ese instante en la plaza de Al-Gadarif. Después de aquella extraña brisa, el silencio se instaló de nuevo, pero ya no era un silencio de miedo, era un silencio de expectación, un vacío denso y palpable, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando una señal. Los hombres que sostenían las cuerdas se miraban entre ellos, con una duda incipiente en sus ojos, perturbados por esa calma antinatural que había descendido sobre nosotros. El líder levantó la mano, pero su gesto pareció lento, como si se moviera a través del agua. El sol, que antes era nuestro verdugo, ahora parecía solo un espectador lejano. El tiempo se había suspendido, atrapado en un limbo entre la crueldad humana y una intervención que aún no tenía nombre, pero cuya llegada inminente se sentía en cada partícula de polvo que flotaba en el aire. La amenaza dejó de ser una sensación abstracta y adquirió un rostro, una voz, una sombra. El líder del grupo se adelantó, moviéndose con una calma deliberada que era mucho más aterradora que cualquier grito. No era un hombre grande, ni su rostro estaba contorsionado por la ira. Al contrario, su expresión era serena, casi piadosa, como la de un cirujano a punto de realizar una operación necesaria pero dolorosa. Su sombra se alargaba sobre la tierra reseca y parecía extrañamente fría, un oasis de oscuridad en medio de aquel infierno de luz. Cuando habló, su voz no fue un trueno, sino el filo de un cuchillo, precisa, cortante y sin una sola inflexión de duda. Proclamó el crimen de las mujeres con una claridad escalofriante, y cada palabra que pronunciaba se sentía como una piedra arrojada al pozo de nuestro silencio colectivo, profundizando las ondas del miedo. El crimen, según él, era la adoración, no un acto de rebelión pública, ni una conspiración contra su poder. La ofensa de aquellas mujeres era haber rezado en la intimidad de sus hogares a un Dios que no era el suyo. Escuché la acusación y un frío me recorrió la espalda, un frío que nada tenía que ver con la brisa de antes. Era el frío de la injusticia absoluta, de la lógica pervertida que se viste de piedad. Se las juzgaba no por sus acciones, sino por la geografía de sus almas, por el refugio sagrado que habían construido en sus corazones. La plaza entera pareció encogerse ante la magnitud de aquella blasfemia pronunciada en nombre de la fe. El líder sostenía un pergamino, pero no lo leyó, no era necesario. Su veredicto ya estaba escrito en el aire, en el miedo de la gente, en la resignación forzada que nos mantenía a todos prisioneros en nuestro propio cuerpo. A una señal suya, dos de sus seguidores se adelantaron, cargando unas cuerdas gruesas y ásperas, manchadas por el uso y el tiempo. Parecían serpientes dormidas, listas para despertar y estrangular la vida. El sonido que hicieron al caer sobre el polvo fue seco, definitivo. Vi cómo se acercaban a la primera mujer, y el movimiento de sus manos era mecánico, desprovisto de emoción, como si estuvieran atando fardos de heno y no sentenciando una vida humana. La soga fue colocada alrededor de su cuello. No hubo resistencia. Solo una quietud digna que era un grito en sí misma. El nudo se apretó, no con violencia, sino con una eficiencia metódica que helaba la sangre, y luego pasaron a la siguiente, y a la siguiente, repitiendo el ritual 15 veces, tejiendo una red de muerte en el centro de nuestra comunidad, uniendo a las víctimas en un solo destino. El líder levantó la mano, y el macabro ritual se detuvo. Las 15 mujeres
estaban ahora unidas por el mismo destino, cada una con una soga al cuello, conectadas a un punto central como los radios de una rueda rota. Entonces, él estableció el plazo. No sería inmediato. El sadismo requería un tiempo de espera, una agonía prolongada para quebrar no solo sus cuerpos, sino también su espíritu. Antes de la próxima llamada a la oración, sentenció su voz: se hará justicia. Esas palabras suspendieron el tiempo. De repente, el sol en el cielo se convirtió en un reloj implacable. Cada milímetro que se movía era un segundo menos de vida. La llamada a la oración, que siempre había sido un sonido de consuelo, se transformó en la campana del verdugo, un anuncio inminente de la masacre que estaba por venir, y el aire se cargó con el peso de los minutos que se agotaban. Miré a mi alrededor buscando una chispa de rebelión, un gesto de desafío, cualquier cosa que rompiera el hechizo de terror que nos paralizaba. Pero solo encontré ojos clavados en el suelo, hombros encogidos, mandíbulas apretadas. Éramos una multitud de estatuas de sal, testigos mudos de nuestra propia cobardía. El miedo no era solo al castigo físico, era algo más profundo, una parálisis del alma. Nos habían convencido de que éramos impotentes, de que cualquier intento de resistencia solo traería más dolor y más muerte, y así nos convertimos en cómplices silenciosos, participando en el asesinato con nuestra inacción. La vergüenza era un sabor amargo en la boca, una quemadura en el pecho que dolía más que el sol. Estábamos todos juntos, pero cada uno de nosotros estaba terriblemente solo en su propia prisión de miedo, observando el horror sin intervenir. El líder se movió de nuevo, dio un paso al frente, levantó una vara de madera oscura, lisa por el uso. No era un arma, sino un símbolo de su autoridad, una extensión de su voluntad inflexible. La sostuvo en alto, suspendida sobre las cabezas de las mujeres. El sol se reflejó en la madera pulida, creando un destello fugaz, como el filo de una guillotina. En ese instante, todo se detuvo. El viento se calló por completo. El zumbido de los insectos cesó. Incluso el latido de mi propio corazón pareció hacer una pausa. Estábamos atrapados en ese momento, en la quietud que precede al golpe final, un silencio tan absoluto que se podía oír el crujido del universo, esperando a que la vara descendiera y desatara el infierno sobre nosotros, sellando nuestro destino colectivo con un solo gesto. Fue entonces cuando sentí que el propio aire se transformaba. Ya no era solo el calor lo que nos oprimía, era una densidad palpable, una presión que empujaba hacia abajo, como si el cielo mismo estuviera descendiendo para aplastarnos. Respirar se convirtió en un esfuerzo consciente. Cada bocanada de aire se sentía espesa, cargada no solo de polvo, sino de una malevolencia tangible. Los colores de la plaza parecieron desvanecerse, perdiendo su vitalidad bajo un filtro gris de desesperanza. Era como si la crueldad que estaba a punto de desatarse estuviera envenenando el entorno, corrompiendo los elementos mismos. La naturaleza, que hasta entonces había sido una espectadora indiferente, ahora parecía estar participando activamente en el horror, ahogando cualquier vestigio de vida y esperanza bajo su manto sofocante y pesado. En medio de esa asfixia colectiva, mis ojos se fijaron en las mujeres. Esperaba ver terror en sus rostros, lágrimas de súplica, la desesperación de los condenados, pero no encontré nada de eso. Sus ojos estaban cerrados, y sus labios se movían en un murmullo silencioso, casi imperceptible. No estaban mirando a sus verdugos, ni a la multitud que las había abandonado. Su mirada estaba vuelta hacia adentro, hacia un lugar donde las sogas y las amenazas no podían llegar. Estaban rezando. En el corazón mismo de la tiranía, en el umbral de una muerte violenta e injusta, ellas habían encontrado un santuario inviolable.
Su fe no era un escudo que desviara el golpe, sino una fuerza que les permitía recibirlo con una paz que desafiaba toda comprensión. Su calma era el acto de resistencia más poderoso que jamás había presenciado, y fue al ver esa serenidad sobrenatural, esa oración silenciosa frente a la muerte, que finalmente lo comprendí todo. Esto no era un simple acto de crueldad, ni una ejecución para infundir miedo. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo. Era un enfrentamiento, una batalla no entre hombres, sino entre dos mundos, dos fuerzas invisibles que habían elegido esa plaza polvorienta como su campo de batalla. El líder, con su vara levantada y su justicia torcida, no estaba simplemente atacando a 15 mujeres indefensas. Estaba desafiando a su Dios. Estaba intentando demostrar ante todos nosotros que el cielo estaba vacío y que su poder terrenal era la única verdad. La vara suspendida en el aire no era solo una amenaza de muerte, era una pregunta lanzada al silencio del universo. Y todos conteníamos la respiración esperando la respuesta. La orden fue dada sin una palabra, con un simple movimiento de cabeza del líder. En ese instante, la misión de aquellas mujeres comenzó. No era una misión de escape ni de resistencia física, sino algo mucho más profundo, una jornada que no se mediría en pasos, sino en la fortaleza del espíritu. Sus verdugos las tomaron con brusquedad, arrastrándolas hacia el centro de la plaza, hacia el epicentro del odio. Recuerdo el sonido de sus pies descalzos sobre la tierra ardiente, un siseo suave y doloroso, pero no había queja en sus rostros, ni un rictus de dolor. Cada paso forzado parecía un acto deliberado, como si estuvieran caminando por un pasillo sagrado y no hacia su propia muerte. Sus cuerpos eran prisioneros, sí, pero sus almas habían emprendido un viaje a un lugar donde ninguna soga podía alcanzarlas, un peregrinaje silencioso a través del infierno. Mis ojos buscaban desesperadamente una señal de pánico, una grieta en su compostura que me permitiera verlas como víctimas, pero no la encontré. Sus miradas no estaban fijas en el suelo, ni en la multitud que las observaba con una mezcla de piedad y terror. Sus ojos parecían mirar a través de nosotros, a través de las paredes de adobe y del cielo inclemente, fijos en un horizonte invisible que solo ellas podían percibir. Era una serenidad desgarradora, una resignación que no tenía nada que ver con la derrota, sino con una entrega total y absoluta. Estaban entregando sus cuerpos a la crueldad de los hombres, pero lo hacían con la certeza de que su esencia, su fe, ya estaba a salvo en otro plano. Su calma no era una máscara para el miedo, era la manifestación visible de una paz interior que el mundo exterior no podía perturbar. En medio del silencio tenso, un sonido casi imperceptible comenzó a flotar en el aire. Era el murmullo de sus oraciones. No eran lamentos ni súplicas por sus vidas, era algo diferente, un rezo constante, rítmico, como el fluir de un arroyo subterráneo. Las palabras eran inaudibles, un secreto compartido entre ellas y su Dios, pero la melodía de su fe era clara y resonante. Ese suave murmullo se convirtió en un hilo de sonido sagrado, tejiéndose en el aire pesado y opresivo de la plaza. Era el único acto de desafío posible, una afirmación de su identidad espiritual frente a la aniquilación. Mientras el odio gritaba a través de los gestos y las armas, su fe susurraba una verdad más poderosa, una melodía de eternidad que el ruido de la muerte inminente no lograba silenciar por completo. El sol seguía golpeando sin piedad, y el polvo que levantaban sus pies se adhería a su piel sudorosa, creando una máscara de tierra sobre sus rostros. El viento caliente y seco les quemaba los pulmones con cada respiración, y la sed debía ser una tortura insoportable. Las cuerdas ásperas rozaban su piel, dejando marcas rojas en sus cuellos, un recordatorio constante de la violencia que las esperaba.
Veía el esfuerzo físico en la tensión de sus músculos, en la forma en que sus cuerpos luchaban por mantenerse erguidos bajo el peso del calor y la brutalidad. Sin embargo, en medio de esa evidente agonía física, no había una sola queja. Su sufrimiento parecía ser una ofrenda, parte del ritual de su entrega, aceptando el dolor del cuerpo como el último peaje terrenal antes de su viaje final hacia la paz. Fue entonces cuando ocurrió el primer signo, algo tan sutil que al principio dudé de mis propios ojos. Una paloma solitaria, de un blanco inmaculado, cruzó el cielo azul y sin nubes. No volaba de forma errática, sino que trazó una línea recta y deliberada justo por encima del grupo de mujeres. Durante unos segundos, su sombra se proyectó sobre ellas, un fugaz manto de alas en movimiento. El contraste de su blancura contra el azul implacable del cielo era tan puro, tan fuera de lugar en aquel escenario de suciedad y crueldad, que me dejó sin aliento. Parecía un mensaje, una pincelada de pureza en un lienzo de brutalidad. La paloma no hizo ningún sonido, simplemente pasó y desapareció en el horizonte, dejándome con una sensación de extrañeza y un atisbo de asombro. Miré a mi alrededor para ver si alguien más había notado aquel detalle. La mayoría de la gente seguía con la vista clavada en el suelo, prisioneros de su propio miedo. Pero vi a un anciano, a pocos metros de mí, levantar la cabeza y seguir el vuelo de la paloma con los ojos muy abiertos. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y en la suya vi la misma pregunta que se formaba en mi mente. No fue una alucinación. Algo había roto la lógica de aquel horror, aunque fuera por un breve momento. Los verdugos, sin embargo, no se percataron de nada. Estaban demasiado concentrados en su macabra tarea, en arrastrar los cuerpos y tensar las cuerdas, ciegos a cualquier señal que no proviniera de su líder. Aquel pequeño milagro aéreo fue un secreto compartido solo por unos pocos testigos. Luego vino el segundo signo, aún más inexplicable. A medida que las mujeres se acercaban al centro, una luz extraña pareció emanar de sus rostros. No era un reflejo del sol, que estaba alto y caía a plomo sobre nosotros. Era una luminiscencia interior, un resplandor suave y cálido que suavizaba sus facciones y les daba un aspecto etéreo. Su piel, cubierta de polvo y sudor, parecía brillar desde adentro, como si contuvieran una fuente de luz propia. Era un fenómeno que desafiaba cualquier explicación física. Aquella luz no cegaba, sino que calmaba, creando un aura de serenidad a su alrededor. Se convirtieron en 15 faroles de carne y hueso, iluminando el corazón oscuro de la plaza con una luz que no era de este mundo, una luz que el odio no podía extinguir. Mi mente científica luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Era un efecto de la deshidratación, una ilusión óptica causada por el calor extremo y el estrés? Intenté convencerme de que sí, de que había una razón física para lo que estaba viendo. Pero mi corazón sabía que estaba presenciando algo más. Aquella luz era demasiado real, demasiado consistente. Era como si su fe, pura e inquebrantable, se hubiera vuelto visible, manifestándose físicamente en el momento de su prueba más grande. Estaba viendo el alma hacerse visible, la energía espiritual tomando forma ante mis ojos. Y mientras mi cerebro buscaba respuestas en la física, mi espíritu se rendía a la evidencia de un misterio que trascendía por completo mi entendimiento del mundo y sus leyes naturales. El murmullo de sus oraciones cambió. Ya no era un simple susurro, sino que adquirió una cualidad vibratoria, una resonancia que parecía afectar el aire a su alrededor. Sentí una leve vibración en el suelo bajo mis pies, como si su rezo colectivo estuviera generando una frecuencia, una onda de energía que se expandía en círculos desde el centro de la plaza. Era como si estuvieran afinando el espacio, armonizando el entorno con la paz de sus corazones. Ya no rezaban para sí mismas,
estaban rezando por el lugar, por nosotros, por sus propios verdugos. Su misión se revelaba ante mí con una claridad sobrecogedora. No estaban allí para ser víctimas, sino para transformar aquel pedazo de tierra maldita en un lugar sagrado a través de su sacrificio y su fe inquebrantable. En un momento, una de las mujeres más jóvenes tropezó, sus piernas finalmente cediendo ante el agotamiento y el miedo. Cayó de rodillas, y el hombre que la arrastraba tiró de la soga con impaciencia. Por un instante, pareció que su compostura se rompería, pero entonces, la mujer mayor que caminaba a su lado, a pesar de tener las manos atadas y la soga al cuello, se las arregló para inclinarse ligeramente y rozar el hombro de la joven con el suyo. No dijo una palabra, pero su mirada lo transmitió todo: fuerza, consuelo, amor. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible para la multitud, un acto de humanidad en el epicentro de la barbarie. La joven levantó la cabeza, respiró hondo y con una nueva determinación en sus ojos, se puso de pie y continuó caminando. Ese pequeño gesto de solidaridad me quebró por dentro. En medio de la amenaza de una muerte horrible, rodeadas de odio y abandono, aquellas mujeres todavía encontraban la fuerza para cuidarse unas a otras. Su comunidad no se había roto. Al contrario, se había fortalecido en la adversidad. Su fe no era solo una conexión vertical con lo divino, sino también una red horizontal de amor y apoyo mutuo que las sostenía. En ese toque, en esa mirada compartida, vi el verdadero poder de su creencia. No era una fe abstracta, sino una fuerza viva y tangible que se manifestaba en la compasión. Comprendí que su serenidad no venía solo de la esperanza en otra vida, sino de la certeza de que no estaban solas en esta, que se tenían las unas a las otras hasta el final. Y entonces, la brisa fresca que había sentido antes regresó, pero esta vez fue diferente. No fue solo un escalofrío en mi nuca, fue una ráfaga de viento suave que barrió la plaza, levantando el polvo en remolinos gentiles, y con el viento llegó un aroma, un perfume inexplicable, dulce y penetrante, como de lirios o de incienso, un olor que no tenía cabida en aquel lugar de tierra seca y sudor. Llenó el aire por completo, desplazando el hedor del miedo. Era un aroma sagrado, el olor de una iglesia o un templo, que descendía sobre nosotros desde ninguna parte. Cerré los ojos e inhalé profundamente, y por un instante, la plaza de Al-Gadarif desapareció, reemplazada por una sensación de paz abrumadora y de presencia sagrada. Los signos se conectaron en mi mente: la paloma blanca, la luz que emanaba de sus rostros, el aroma a incienso. Ya no eran eventos aislados y extraños, eran parte de un patrón, un lenguaje divino que se desplegaba ante mis ojos. Aquellas mujeres no estaban siendo conducidas a un matadero, estaban participando en una ceremonia. Cada paso doloroso, cada murmullo de oración, cada gesto de consuelo, era parte de un ritual de consagración. Estaban preparando el escenario, no para su muerte, sino para algo mucho más grande. Estaban convirtiendo su propia ejecución en un acto de adoración, transformando el altar de la crueldad en un altar de fe. Y yo, el ingeniero, el hombre de ciencia, estaba siendo preparado para ser el testigo de lo que vendría a continuación. Finalmente llegaron al centro de la plaza. El breve viaje había terminado. Las colocaron en un círculo, de cara al exterior, como los pétalos de una flor a punto de ser arrancada. La misión física, los pocos metros de tierra ardiente, había concluido. Ahora comenzaba la verdadera prueba. Miré sus rostros una última vez, y la luz en ellos era más intensa que nunca. Había una expectación serena en sus ojos, no de miedo, sino de anticipación. Estaban listas, habían completado su preparación espiritual, y en ese momento, con una certeza que me heló la sangre
y al mismo tiempo me llenó de un pavor sagrado. Supe que no estaba a punto de presenciar un asesinato. Estaba a punto de presenciar un enfrentamiento entre el poder del hombre y el poder de Dios. La vara de madera oscura comenzó su lento descenso. Fue un movimiento deliberado, casi ceremonial, y con él cada gramo de esperanza que quedaba en mi interior se pulverizó. Mi fe en la humanidad, esa frágil creencia de que la bondad siempre encuentra una manera de prevalecer, se hizo añicos como un cristal bajo un martillo. No pude soportarlo. Cerré los ojos con fuerza, un gesto inútil para negar la realidad, para no ser cómplice visual del horror que estaba a punto de desatarse. Esperaba un sonido, el crujido de las cuerdas al tensarse, el grito ahogado de la multitud. Pero lo único que llegó fue un silencio más profundo, un vacío que se tragó hasta el último vestigio de vida. La ausencia de sonido era la tortura más grande, una espera insoportable en la oscuridad total de mis párpados cerrados. El mundo que vi al abrir los ojos ya no era el mismo. Todo parecía cubierto por un velo opaco, los colores desaturados, los contornos borrosos. El sol ya no brillaba, simplemente existía, un disco pálido en un cielo indiferente. El silencio de la plaza se había transformado. Ya no era la quietud de la expectación, sino la calma de la muerte, el silencio pesado de una tumba recién sellada. Sentí el colapso de nuestra comunidad, el peso de una derrota espiritual que nos marcaría a todos para siempre. Éramos testigos de nuestra propia impotencia, una congregación de almas rotas observando el mal en su forma más pura y sin adulterar. La vergüenza era una capa de ceniza que nos cubría a todos, una marca indeleble de nuestra cobardía compartida, una mancha que el tiempo jamás podría limpiar. Yo, el ingeniero, el hombre que creía en las estructuras, en la física, en las soluciones tangibles, me sentí ridículamente inútil. Mis manos, capaces de diseñar sistemas para traer agua a los sedientos, ahora colgaban a mis costados, inertes, dos pedazos de carne inútil. ¿De qué servía mi conocimiento, mi lógica, mi razón, frente a una barbarie tan absoluta? Fui reducido a la condición más básica y primitiva, un observador mudo, un par de ojos forzados a grabar una atrocidad que no podía detener. Esta impotencia no era una idea abstracta, era una fuerza física que me oprimía el pecho, que me robaba el aire, que me anclaba al suelo polvoriento. El universo ordenado de causa y efecto en el que había basado mi vida entera se había desmoronado en un instante. Un grito silencioso se formó en mi interior, una súplica desesperada por una intervención, por cualquier cosa que rompiera el guión de aquella tragedia. Rezaba para que un soldado, un anciano, cualquiera, diera un paso al frente y gritara «¡Basta!», pero nadie se movió. La escena permanecía congelada en su propósito macabro, como una pintura terrible cobrando vida. Mis labios intentaron articular una oración, una palabra de consuelo dirigida al cielo, pero mi garganta estaba seca, sellada por el polvo y la desesperación. Las palabras no salían. En el silencio de mi mente, una pregunta resonó con la fuerza de una campana fúnebre, una pregunta que no se atrevía a ser pronunciada en voz alta. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué este silencio? La pregunta se quedó flotando en el vacío. Sin respuesta, miré los rostros a mi alrededor, buscando una chispa de la antigua comunidad que éramos. Pero no la encontré. El miedo se había transformado en una apatía gris, una resignación opaca que vaciaba las miradas. Ya no éramos un pueblo, éramos una colección de individuos aislados, cada uno encerrado en su propia celda de terror y vergüenza. Los lazos que nos unían, las historias compartidas, las sonrisas en el mercado, todo había sido cortado por el filo de esta crueldad. Al-Gadarif estaba muriendo frente a mí. No solo aquellas 15 mujeres, sino el alma misma de nuestro hogar. Estábamos presenciando el suicidio de nuestra propia humanidad y lo hacíamos en un silencio cómplice y aterrador,
incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En esa oscuridad abismal, un recuerdo emergió sin ser llamado. La imagen de mi madre, muchos años atrás, en nuestra pequeña aldea en Nigeria. La vi encendiendo una vela frente a una estatua de madera, su rostro iluminado por la pequeña llama. Recuerdo su voz suave diciéndome que la fe no era para los días de sol, sino para las noches sin estrellas, que no se trataba de entender los planes de Dios, sino de confiar en su presencia, incluso cuando parecía ausente. El recuerdo no trajo consuelo, ni una oleada de esperanza. Era algo mucho más sutil, un ancla diminuta en medio de una tormenta furiosa. No me impedía hundirme, pero me conectaba con algo, un hilo invisible que me mantenía atado a un pasado donde la fe aún era posible. Aferrándome a ese frágil hilo, intenté rezar de nuevo. Esta vez no pedí un milagro, no pedí fuego del cielo ni una intervención espectacular. Mi petición fue mucho más humilde, un susurro del alma. Recé por ellas, por las mujeres. Pedí que su sufrimiento fuera breve, que sus almas encontraran la paz que este mundo les había negado tan brutalmente. Las palabras seguían sin poder salir de mi boca, pero las formé en mi corazón con toda la fuerza que me quedaba. Señor, por favor, recíbelas en tu gloria. Fue una oración nacida de la más absoluta derrota, un último acto de fe en un Dios que parecía habernos abandonado a todos. Se sintió como arrojar una pequeña piedra a un océano infinito de silencio, esperando un eco que sabía que nunca llegaría. La luz que había creído ver en sus rostros, aquel resplandor sobrenatural, se había extinguido. Quizás nunca existió. Quizás fue solo una alucinación de mi mente desesperada, un espejismo creado por el calor y el anhelo de un milagro. Ahora, bajo la luz cruda y honesta del sol, solo veía la realidad brutal, piel cubierta de polvo, labios resecos y partidos, y la sombra oscura de las sogas marcando sus cuellos. El aire se volvió más denso, cargado con el olor de la finalidad. El fin ya no era una posibilidad lejana, era una certeza presente, una entidad física que ocupaba el centro de la plaza. La atmósfera estaba impregnada de una resignación total, como si el universo entero hubiera aceptado el veredicto de los hombres y se hubiera apartado. Levanté la vista hacia el líder. Su rostro seguía impasible, una máscara de serenidad calculada. Pero entonces lo vi, una levísima, casi imperceptible, curva en la comisura de sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de validación, la satisfacción de un hombre que ha demostrado su poder, que ha gritado su desafío al cielo y solo ha recibido silencio como respuesta. Para él, y para todos nosotros en ese momento, su victoria era absoluta. Había probado que su autoridad era la única real, que la fuerza era la única ley, y que el poder de la vida y la muerte estaba firmemente en sus manos. Su gesto silencioso era el epitafio de nuestra esperanza, la confirmación de que estábamos solos en este infierno terrenal. Mis sentidos comenzaron a rendirse, a desconectarse de la realidad insoportable. El olor a miedo y a sudor se atenuó. Los contornos de las personas a mi alrededor se volvieron borrosos, como figuras vistas a través de un cristal empañado. Era un mecanismo de defensa de mi mente, un intento desesperado de aislarse de un trauma que no podía procesar. Sentí que me desprendía de mi propio cuerpo, flotando por encima de la escena, convirtiéndome en un mero registrador de eventos, sin emociones, sin dolor. Ya no era Ifeanyi Nwachukwu, el ingeniero nigeriano. Era solo una conciencia a la deriva, grabando los últimos momentos de un mundo donde el cielo estaba sordo y la tierra estaba sedienta de la sangre de los inocentes. La vara de madera completó su corto viaje. No golpeó a ninguna de las mujeres, golpeó el poste central al que estaban atadas todas las cuerdas. El sonido fue seco, hueco, definitivo.
Era la señal. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud, un sonido sordo y unificado, como el de una ola que se retira de la orilla, dejando la playa desnuda y vulnerable. Ese fue el último sonido humano. Después, solo hubo una pausa larga, tensa, insoportable, un vacío donde el tiempo se detuvo, donde el universo entero pareció contener la respiración antes de que el horror finalmente se desatara. La oscuridad no era una metáfora, era real, era absoluta, y en el centro de esa oscuridad, 15 vidas pendían de un hilo a punto de romperse. En el corazón de esa oscuridad, en el instante suspendido entre la orden y la ejecución, el silencio se rompió. No fue con un grito, ni con el chasquido de las cuerdas. Fue un cambio en la presión del aire, una vibración sorda que subió desde las profundidades de la tierra, como si el planeta mismo emitiera un gemido de dolor. Sentí esa vibración en las plantas de mis pies, un temblor que ascendió por mis piernas y se instaló en mi pecho, haciendo que mi corazón latiera a un ritmo antinatural y profundo. El sol pareció parpadear, como una vela a punto de extinguirse, y por una fracción de segundo, una sombra inmensa cubrió la plaza, una sombra sin nube que la proyectara. El mundo estaba conteniendo la respiración, preparándose para algo que ninguna ley física podía anticipar o explicar. Y entonces, todo se detuvo por completo. El calor desapareció. El aire, antes sofocante y pesado, se volvió repentinamente frío y delgado, como el aire de la cima de una montaña. Mis pulmones luchaban por encontrar oxígeno en ese vacío repentino. La quietud era tan absoluta que podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos, un sonido solitario en un universo que se había quedado mudo. Los verdugos estaban congelados en su sitio, con las manos a medio camino de tensar las cuerdas, sus rostros una mezcla de confusión y un miedo primordial que apenas comenzaba a registrarse en sus ojos. Nadie se movía, nadie respiraba. Estábamos atrapados en un instante eterno, un paréntesis en el tiempo donde las reglas del mundo conocido habían sido suspendidas sin previo aviso, esperando el siguiente movimiento de una fuerza invisible. No vino del horizonte, como una tormenta de arena. Cayó del cielo, un viento que no era viento, una fuerza sólida y furiosa que se desplomó sobre nosotros como una columna invisible. No tenía sonido, era un rugido silencioso que sentí en mis huesos antes que en mis oídos. Golpeó el centro exacto de la plaza con una precisión aterradora, como el puño de un dios enfurecido. La fuerza del impacto me arrojó al suelo y a mi alrededor la gente caía como si hubieran sido cegados. Pero no era una fuerza de destrucción indiscriminada. Tenía un propósito, sentí una inteligencia en su furia, una voluntad que dirigía cada partícula de aire con una intención clara y devastadora, y esa intención no era aniquilar, sino intervenir de una manera que jamás olvidaríamos. Vi con mis propios ojos cómo las cuerdas, gruesas y fuertes, eran arrancadas de las manos de los verdugos. No fue un tirón, fue una explosión. Las sogas se desintegraron en el aire, convirtiéndose en hebras de polvo que se disolvieron en el torbellino. Los hombres que las sostenían gritaron, no de dolor, sino de puro terror, mirando sus manos vacías y enrojecidas como si hubieran intentado sujetar un rayo. El líder, aquel hombre de sombra fría, fue levantado del suelo y arrojado a varios metros de distancia, aterrizando en un montón inerte, como un muñeco de trapo desechado por un niño. Su vara de autoridad rodó por el suelo y se partió en dos. El símbolo de su poder terrenal se había hecho añicos ante una autoridad infinitamente superior, una que no necesitaba símbolos. El viento levantó el polvo del suelo, pero no de la manera caótica de una tormenta. Se alzó como un muro, una cortina circular y densa que rodeó a las 15 mujeres, aislándolas del mundo exterior. No era un polvo gris y sucio. Bajo el sol redescubierto, el polvo brillaba con una tonalidad dorada,
como si cada partícula fuera una mota de oro puro. Formó una cúpula protectora, un santuario improvisado en el corazón del infierno. Nosotros, desde afuera, solo podíamos ver la silueta de esa cúpula giratoria, un vórtice de luz y tierra que ocultaba lo que sucedía en su interior. Ya no éramos espectadores de una ejecución, nos habíamos convertido en testigos de la creación de un espacio sagrado, una frontera impenetrable entre la crueldad humana y la santidad divina. Y en el centro de ese huracán de polvo dorado, una luz comenzó a brillar. No era el reflejo del sol, era una luz propia, suave y cálida, de un color ámbar que pulsaba con un ritmo lento y constante, como el latido de un corazón inmenso. La luz creció en intensidad, no para cegar, sino para iluminar desde adentro. Se filtraba a través del muro de polvo, proyectando rayos dorados sobre la plaza y sobre nuestros rostros atónitos. Esa luz no quemaba, sanaba. Sentí su calor en mi piel, y no era el calor del sol sudanés, sino una calidez que penetraba hasta el alma, disolviendo el frío del miedo y la desesperación que se había apoderado de mí. Era la sensación de estar en presencia de algo puro, de algo incondicionalmente amoroso. Los extremistas que no habían sido derribados por la primera ola de viento ahora huían. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un pánico animal. Corrían sin dirección, tropezando unos con otros, gritando palabras incoherentes, con los ojos desorbitados por el terror de haber desafiado a un poder que ni siquiera podían comprender. Algunos se quedaron en el suelo, paralizados, no por una fuerza física, sino por el peso de la majestuosidad que estaban presenciando. Sus rostros, antes máscaras de odio y autoridad, eran ahora el retrato de la insignificancia humana frente a lo trascendente. Su poder, construido sobre el miedo y la violencia, se había revelado como lo que realmente era, una ilusión frágil, una mentira que acababa de ser expuesta por la verdad. El murmullo de la multitud, que había sido de terror, se transformó, se convirtió en un susurro colectivo de asombro. Escuché palabras en diferentes dialectos, pero todas significaban lo mismo: milagro, cielo, Dios. Entonces, una anciana cerca de mí se puso de rodillas, levantó sus manos temblorosas hacia la cúpula de luz y gritó con una voz quebrada por la emoción: Allahu Akbar. Pero no era el grito de guerra que habíamos oído antes. Era una proclamación de rendición, de adoración, de reconocimiento. Y como una ola, la gente a mi alrededor comenzó a arrodillarse, uno por uno, hasta que toda la plaza estuvo postrada en tierra, con la frente en el polvo, no por sumisión a un tirano, sino por reverencia ante el misterio sagrado. Dentro de la cúpula de luz, a través de los velos de polvo dorado, pude vislumbrar a las mujeres. Estaban de pie, exactamente en el mismo lugar, inmóviles. El viento furioso que rugía a su alrededor no movía ni un solo cabello de sus cabezas, ni una sola hebra de sus ropas. Estaban en el ojo del huracán, en un oasis de calma perfecta. Sus ojos seguían cerrados, y una serenidad absoluta emanaba de sus rostros, ahora bañados por esa luz dorada. No parecían sorprendidas, no parecían aliviadas, parecían completas, como si hubieran estado esperando este momento, como si esta intervención no fuera una sorpresa, sino el cumplimiento de una promesa que solo ellas conocían. Estaban en comunión, no con la muerte, sino con la fuente misma de la vida. El rugido silencioso del viento comenzó a transformarse, se suavizó, convirtiéndose en una melodía, una armonía de sonidos que no pertenecían a ningún instrumento conocido. Era como el canto de 1000 coros celestiales, una vibración que resonaba no en los oídos, sino directamente en el alma. Era un sonido que contaba la historia de la creación, la tristeza del mundo y la promesa de la redención, todo en una sola nota sostenida. Llenaba cada espacio,
cada rincón de la plaza, y con él traía una paz tan profunda, tan abrumadora, que el corazón sentía que iba a estallar de pura belleza. Era un sonido que purificaba, que limpiaba el aire del odio y la violencia, reemplazándolos con una sensación de santidad y asombro. Caí de rodillas, sin poder sostenerme más. No fue por la fuerza del viento, que ya se había calmado, sino por el peso de la gloria que estaba presenciando. Las lágrimas brotaron de mis ojos, incontrolables, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un alma que se sentía pequeña e indigna, pero al mismo tiempo inmensamente amada. Era la liberación de toda la tensión, de todo el miedo, de toda la vergüenza. Sentí como si años de polvo y cinismo fueran lavados de mi interior, dejándome desnudo y vulnerable ante la magnificencia de lo que mis ojos estaban viendo. En ese momento dejé de ser un ingeniero, un extranjero, un testigo. Era simplemente un hijo arrodillado ante la presencia innegable de su padre. Y fue entonces cuando lo entendí. La intervención divina no había sido un acto de rescate para evitar el sufrimiento. El sufrimiento ya había ocurrido, en los corazones de esas mujeres, en el miedo de la multitud, en la brutalidad de sus captores. Dios no descendió para detener la prueba, descendió para caminar con ellas a través de ella. La luz no era un arma para destruir a sus enemigos, era un santuario para proteger a sus hijas. El viento no era un castigo, era una declaración de que su presencia estaba allí, en medio del dolor. El milagro no era la ausencia de la cruz, sino la certeza de que no la llevaban solas. Era la revelación de que la fe no nos exime del fuego, sino que nos acompaña dentro de él. Tan repentinamente como había comenzado, el fenómeno cesó, el viento se detuvo por completo, la música celestial se desvaneció en el silencio. El muro de polvo dorado se asentó suavemente sobre el suelo, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. La luz ambarina que envolvía a las mujeres permaneció por un instante más, pulsando una última vez, con una intensidad amorosa, y luego se contrajo, se disolvió en el aire, absorbida de nuevo por la nada de la que había surgido. La plaza quedó en un silencio absoluto, pero era un silencio diferente al de antes. Ya no era un silencio de miedo, sino un silencio de adoración, un silencio lleno de la resonancia de lo que acababa de ocurrir. El sol volvió a brillar, pero su luz parecía más suave, más benévola. El aire estaba limpio y fresco, impregnado con el débil aroma a incienso y lirios que había percibido antes. En el centro de la plaza, las 15 mujeres permanecían de pie ilesas. Las sogas rotas yacían a sus pies como serpientes muertas. Lentamente, una por una, abrieron los ojos, y en sus miradas no había triunfo ni sorpresa. Solo había paz, una paz profunda, antigua y serena, la paz de quienes han visto el rostro de Dios y han regresado para contarlo. Miraron a la multitud arrodillada, y en sus ojos vi una compasión infinita, incluso para aquellos que momentos antes habían estado dispuestos a asesinarlas. El mundo se había detenido, suspendido en ese momento de revelación. El veredicto final había sido dictado, y no por la vara de un hombre, sino por el viento y la luz del cielo. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a hablar. Estábamos todos unidos en un asombro sagrado, procesando la enormidad de lo que habíamos presenciado. La realidad se había rasgado por un momento, permitiéndonos ver un atisbo de la verdad que se esconde detrás del velo de lo visible. Y en ese silencio sagrado todos, creyentes y escépticos, opresores y oprimidos, entendimos que hay poderes en este universo que no responden a las leyes de los hombres, y que la fe, cuando es pura, puede invocar milagros capaces de detener el mundo. La justicia que descendió sobre la plaza no fue la justicia de los hombres, hecha de sangre y venganza. Fue una justicia de revelación.
Cuando el último eco de la música celestial se desvaneció, un silencio profundo y sagrado se apoderó de nosotros. Lentamente, me puse de pie, mis rodillas temblorosas sobre la tierra, que aún vibraba con una energía desconocida. Mis ojos buscaron al líder, al hombre que había sido la encarnación del odio. No estaba muerto. Lo vi a unos metros, intentando levantarse, pero sus miembros no le respondían. No estaba herido físicamente, pero su espíritu, su arrogancia, había sido pulverizado. Se había quedado vacío. Su poder, que momentos antes parecía absoluto, se había revelado como una cáscara hueca, y en su caída todos comprendimos que la verdadera autoridad no reside en la fuerza, sino en una verdad mucho más profunda e inquebrantable que acabábamos de presenciar. La multitud comenzó a moverse, pero no con pánico, sino con una lentitud reverencial. El primer sonido no fue un grito, sino un sollozo. Una mujer cerca de mí se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar, un llanto que no era de miedo, sino de una liberación tan abrumadora que su cuerpo no podía contenerla. Y su llanto fue como la primera gota de lluvia que anuncia el aguacero. Pronto, toda la plaza se llenó del sonido del llanto, un coro de almas que se rompían y se sanaban al mismo tiempo. Los rostros que antes eran máscaras grises de terror, ahora estaban vivos, surcados por lágrimas que limpiaban no solo el polvo, sino también la vergüenza y la impotencia. Estábamos renaciendo juntos, en medio de las ruinas de nuestro miedo, bautizados por la evidencia de un milagro que nos había devuelto la humanidad. En el centro de todo, las 15 mujeres permanecían como pilares de serenidad. La luz se había ido, pero una especie de resplandor interior aún las iluminaba. Vi a una de ellas extender la mano y tocar suavemente el brazo de la que estaba a su lado, un gesto de consuelo, como si quisiera asegurarse de que todas estaban bien, de que todas habían regresado del viaje. No había en ellas ni rastro de triunfo, ni una pizca de rencor hacia sus verdugos caídos. Su paz era tan completa, tan absoluta, que parecía extenderse más allá de sus propios cuerpos, envolviendo la plaza en un manto de calma. Ellas no habían sido simplemente salvadas, habían sido el canal a través del cual la salvación había llegado a todos nosotros, y su quietud era el testimonio silencioso de la inmensidad que las había tocado. Mi mirada se fijó en uno de los extremistas más jóvenes, un muchacho que no tendría más de 17 años. Se había quedado de rodillas con su arma caída a un lado. Su rostro, antes endurecido por una ideología prestada, se había desmoronado por completo. Miraba sus propias manos, las mismas manos que habían apretado la soga, como si fueran objetos extraños, irreconocibles, y entonces levantó la vista hacia las mujeres, y en sus ojos vi una comprensión tan devastadora, una epifanía tan pura, que me partió el corazón. El odio que lo había animado se disolvió en un instante, reemplazado por una vergüenza y un arrepentimiento tan profundos que su cuerpo entero se sacudió. Se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó el polvo, y su llanto fue el de un niño perdido que por fin encontraba el camino a casa. Fue la visión de ese joven roto lo que me hizo comprender la verdadera naturaleza de lo que había sucedido. No había sido una batalla entre ejércitos, sino una confrontación entre dos realidades, la realidad del odio, ruidosa y frágil, y la realidad del amor, silenciosa e invencible. Y el amor había ganado, no destruyendo, sino transformando. Lo que vi a continuación fue la prueba de que un corazón puede nacer de nuevo en un instante, que el alma puede ser lavada en un momento de gracia, y es por eso que me detengo aquí un momento, para compartir este sentimiento con usted. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, escriba amén en los comentarios. Su fe se une a la mía y a la de todos los que estuvimos allí, creando un puente de luz a través del tiempo y el espacio. Después de ese momento suspendido, la vida regresó a la plaza, pero era una vida nueva.
La gente comenzó a levantarse, no para huir, sino para acercarse. Las familias que habían sido separadas por el círculo de terror, ahora se buscaban, se encontraban y se abrazaban con una desesperación gozosa. Vi a un padre levantar a su hijo pequeño en brazos, el mismo niño cuyo llanto había iniciado todo, y besar su frente una y otra vez, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El sonido de la plaza ya no era de llanto, sino de reencuentro, de nombres pronunciados con alivio, de manos que se aferraban a otras manos como si temieran que el mundo pudiera volver a desmoronarse. La comunidad, rota por el miedo, se estaba tejiendo de nuevo, hilo por hilo, abrazo por abrazo. Ante mis propios ojos, la justicia divina se manifestó, no en el castigo, sino en el perdón. Vi a un anciano del pueblo, un hombre respetado por todos, acercarse a uno de los extremistas que yacía en el suelo, paralizado por el asombro. El anciano no le gritó, no lo insultó, simplemente le extendió la mano. El extremista lo miró con incredulidad, sus ojos llenos de miedo y confusión. Dudó por un momento y luego, con un esfuerzo tembloroso, tomó la mano que se le ofrecía y se dejó ayudar a ponerse de pie. No se dijeron palabras. No eran necesarias. En ese simple gesto de compasión vi el colapso de todo un sistema de odio. La venganza no tenía lugar allí. El milagro había sido tan grande que había purificado el aire de cualquier deseo de retribución, dejando solo espacio para una paz incomprensible. El líder, el origen de todo el horror, finalmente logró ponerse de rodillas. Su mirada estaba perdida, vacía. Miraba el lugar donde las mujeres habían estado, el cielo, sus propias manos, como si intentara reconstruir una realidad que se le había escapado para siempre. Su autoridad no le había sido arrebatada, simplemente se había evaporado. Era un rey sin reino, un profeta sin Dios, un hombre reducido a su verdadera y patética dimensión. La justicia que recibió fue la más terrible de todas para un hombre como él, la insignificancia. Fue ignorado. La multitud, que antes se encogía ante su sombra, ahora pasaba a su lado sin siquiera mirarlo, sus ojos fijos en la maravilla de la vida restaurada. Su mayor castigo fue volverse invisible. Poco a poco, un camino se abrió en la multitud. La gente se apartaba para dejar pasar a las 15 mujeres, que ahora comenzaban a caminar, rodeadas por sus familias. Nadie se atrevía a tocarlas, como si temieran profanar algo sagrado, pero sus miradas las seguían con una mezcla de gratitud, asombro y una profunda reverencia. Ya no eran las acusadas, las parias. Se habían convertido en el corazón espiritual de Al-Gadarif, en matriarcas sagradas cuya fe había salvado a todos. Su caminar era lento, digno, y cada paso que daban parecía bendecir la tierra que pisaban. Dejaban tras de sí un sendero de silencio y paz, la estela de una santidad que había caminado entre nosotros y nos había cambiado para siempre. Me di cuenta de que el aire había cambiado. Ya no era espeso y sofocante, era ligero, fresco, fácil de respirar. El sol, que antes nos castigaba, ahora se sentía como una caricia cálida sobre la piel. Levanté la cara hacia el cielo azul y respiré hondo, llenando mis pulmones con ese aire nuevo, limpio. Era como si la propia atmósfera hubiera sido purificada por el evento. El peso que había oprimido nuestros hombros y nuestros espíritus se había levantado. La sensación era de una ligereza casi física, como si todos hubiéramos sido liberados de una carga invisible que ni siquiera sabíamos que llevábamos. La paz no era solo un sentimiento en nuestros corazones, era una cualidad tangible del entorno, una bendición que había descendido sobre el lugar. La plaza, antes un escenario de terror, se estaba transformando en un santuario al aire libre. La gente no se iba. Permanecían allí en pequeños grupos, hablando en susurros, señalando al cielo o simplemente sentados en silencio, absorbiendo la paz del lugar.
Vi a musulmanes y cristianos juntos, compartiendo un trozo de pan, sus diferencias borradas por la experiencia compartida de lo sagrado. El milagro no solo había salvado 15 vidas, había sanado una comunidad fracturada. Había derribado los muros de la desconfianza y el miedo, recordándonos una verdad fundamental que habíamos olvidado, que por encima de nuestras creencias y nuestras tribus, todos somos hijos del mismo cielo, vulnerables y anhelantes de la misma gracia. Miré hacia el centro de la plaza, ahora vacío. Solo quedaban en el suelo los restos deshilachados de las cuerdas, como mudos testigos de la brutalidad que casi había ocurrido. Parecían reliquias de un pasado lejano, artefactos de un mundo que ya no existía. El contraste entre esos humildes restos y la inmensidad de lo que había sucedido era abrumador. Demostraba que el mayor poder no necesita armas ni ejércitos. A veces, solo necesita la fe inquebrantable de unos pocos corazones puros para desarmar todo el odio del mundo. Esas cuerdas rotas eran el símbolo perfecto de la justicia que habíamos presenciado. Una victoria que no se logró cortando cabezas, sino rompiendo las ataduras del miedo. Finalmente, cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una calma definitiva se asentó sobre Al-Gadarif. El día que había comenzado con la promesa de una masacre, terminaba con una paz que nadie recordaba haber sentido jamás. La gente comenzó a regresar a sus hogares, no con la prisa del miedo, sino con el paso lento y meditado de los peregrinos. Se movían en silencio, sus rostros iluminados por la luz del atardecer y por el resplandor de una fe que había sido probada en el fuego y había salido más fuerte. La conversión había sido completa, la justicia había sido servida, y el aire de la tarde, suave y fragante, susurraba la promesa de un nuevo comienzo para todos nosotros. Desde aquel día, Al-Gadarif nunca volvió a ser la misma. La plaza, aquel pedazo de tierra que había sido testigo de tanto miedo, fue rebautizada por el pueblo. Ya nadie la llamaba por su antiguo nombre. Ahora, en los susurros de los ancianos y en las historias que las madres contaban a sus hijos, era conocida como la plaza donde Dios defendió a sus hijas. Se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. La gente no iba allí a gritar ni a celebrar, sino a sentarse en la tierra que una vez tembló, a sentir la paz que se había quedado impregnada en el aire. El poste central, donde las cuerdas habían estado atadas, se mantuvo en su lugar, no como un recuerdo del horror, sino como un monumento a la fe que había invocado un milagro. Era un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no reside en el poder que oprime, sino en la resistencia silenciosa del espíritu. Los extremistas, aquellos hombres que parecían gigantes de sombra y acero, se desvanecieron. No hubo una batalla ni una purga, simplemente perdieron su razón de ser. Su poder se alimentaba de nuestro miedo, y cuando el miedo fue reemplazado por el asombro, su autoridad se disolvió como la sal en el agua. Uno a uno, abandonaron el pueblo, no como guerreros derrotados, sino como fantasmas avergonzados, incapaces de sostener la mirada de la gente a la que habían aterrorizado. Su ideología de odio se reveló como lo que era, una construcción frágil, un castillo de arena que no pudo soportar la marea de una fe verdadera. Su justicia no fue la del hombre, sino la del olvido. Se convirtieron en una nota a pie de página en la historia sagrada que todos nosotros habíamos comenzado a escribir juntos en esa plaza. Yo completé mi proyecto. Las tuberías fueron instaladas y el agua limpia comenzó a fluir en Al-Gadarif, trayendo vida y salud al pueblo. Pero mi verdadera misión había cambiado para siempre. El ingeniero que había llegado a Sudán, el hombre de planos y cálculos, había muerto en esa plaza. En su lugar, nació un cronista, un portador de historias. Comprendí que llevar agua a los cuerpos sedientos era una tarea noble,
pero que mi propósito ahora era llevar el recuerdo de aquel día a las almas sedientas de esperanza. Mi juramento hecho al principio de este relato se convirtió en el norte de mi existencia. Viajé, y en cada lugar conté lo que mis ojos vieron, no como una fábula, sino como el testimonio de que el cielo nunca está tan lejos como creemos, y que a veces responde. La paz que descendió sobre Al-Gadarif era una paz tangible, una cualidad del aire, de la luz. El sol ya no parecía un castigo, sino una bendición que calentaba la tierra con una nueva gentileza. Los niños volvieron a jugar en las calles, y sus risas eran la música que sanaba las viejas heridas de la comunidad. Sin embargo, el viento de aquel día nunca nos abandonó del todo. A veces, en las tardes tranquilas, una brisa fresca recorría la plaza, levantando el polvo en suaves remolinos dorados. Y los que estábamos allí, los que recordábamos, nos deteníamos y sonreíamos. Era un susurro, un recordatorio amoroso de que no estábamos solos, de que la misma presencia que nos había protegido seguía velando por nosotros, un guardián invisible cuyo aliento se sentía en el movimiento de las hojas de los árboles. Aprendí que la fe no es la ausencia de miedo. Vi el miedo en los ojos de todos, incluso, estoy seguro, en los corazones de aquellas 15 mujeres. La fe es lo que hacemos con ese miedo. Es la decisión de seguir rezando cuando la soga ya está en el cuello. Es la fuerza para mirar hacia adentro cuando el mundo exterior se derrumba. Ellas no le pidieron a Dios que las salvara del fuego. Caminaron a través del fuego, confiando en que Él caminaría con ellas. El milagro no fue que el sufrimiento fuera evitado, sino que el sufrimiento fuera transformado en un portal hacia la gloria. Esa es la lección que Al-Gadarif le enseñó al mundo, que la oscuridad más profunda es solo el lienzo sobre el cual Dios pinta su luz más brillante y deslumbrante. Y aunque la paz se había instalado, la historia no terminó con el viento y el silencio. 3 días después de aquel suceso, algo aún más profundo ocurrió. Una de las mujeres, la más anciana del grupo, vino a buscarme a mi tienda. Sus ojos, que habían visto el rostro de lo divino, llevaban una serenidad que calmaba el alma, pero también portaban un nuevo mensaje, una revelación que completaba el círculo de lo que habíamos vivido. Me contó lo que vieron dentro de la cúpula de luz, las palabras que escucharon en la música celestial, y lo que me dijo esa mañana cambió no solo mi comprensión del milagro, sino el propósito final de mi vida y de este testimonio que ahora comparto con ustedes. Pero esa es otra historia. Desde entonces, he aprendido que el cielo no siempre responde a nuestras oraciones con truenos y relámpagos. A veces, su respuesta más poderosa es el silencio que sigue a la tormenta, la paz que florece en la tierra que una vez fue campo de batalla. Esa es la verdadera voz de Dios.